Mis amigos, ¿cómo están? Muchas veces para entender el temperamento de un artista, nosotros tenemos que empezar a mirar una cantidad de cosas que pasan en su vida. Y tenemos que entender que muchas cosas son percibidas a través de los sentimientos. Y eso hace que muchas veces la manera de ver el mundo sea completamente diferente a lo que nosotros como profanos podemos entender. Es así que gracias a una sugerencia de un querido amigo, eh, me permito hacer este video sobre precisamente uno de los casos más patentes de este tipo de cosas y de que como una persona que pues está con su vida marcada un poco por la tragedia, tuvo que lidiar con una cantidad de cosas, sin embargo, su propia redención vino a ser el arte. Charlemos de Edith Piaf, El Gorrión de París. Hablar de Edith Piaf, pues generalmente nosotros tenemos eh, referencias como canciones como La Vie en Rose o la que voy a leer porque siempre me enredo, casi nunca la puedo leer bien. Entonces, no, je ne regrette rien. Perdónenme aquellos francófonos. La voy a leer de una manera profana. No, je ne regrette rien. Yo sé que está pésimamente mal pronunciado, pero me enredo siempre que trato de decir regreto. Bueno, volviendo al cuento. Eh, pues Edith Piaf es una niña que nace en el año de 1915, una bebé. Y en el momento en el cual su mamá estaba en trabajo de parto, su papá se estaba emborrachando y en ese momento pues decide abandonarlas a su mamá y a ella. Y la pobre niña nace en la calle, en plena calle, no alcanzan a llegar a la clínica. Entonces esto pues hace que sea tremendo. La mamá la deja con la abuela para que la críe. Y pues de pronto vuelve a aparecer el papá, ¿sí? El papá se había ido para el frente y bueno, la niña entonces se va con el papá. El papá eh, pues decide durante ese receso que tiene de no ir a la guerra, decide ganarse la vida como cantante callejero y pone a la niña también a cantar. Luego decide volver al frente porque pues la responsabilidad de tener un niño, una niña, pues es muy fuerte. Y pues decide dejarla con la mamá. Y la mamá pues es una señora que administra un burdel. Es decir, la abuela paterna de Edith. Y pues en este caso pues las prostitutas son quienes terminan criándola. Luego regresa con su mamá y comienza como una especie de pimpona ahí impresionante. Cabe notar que pues Edith Piaf nace como Edith Gasson, ¿sí? Y adopta el apellido Piaf posteriormente cuando se hace cantante de Music Hall. Edith Piaf comienza entonces a desarrollar una voz increíble desde esa época en la cual estaba en el burdel y pues decide presentarse en pequeños cabarets en París. Y posteriormente, a partir de una situación un poco complicada que hubo con uno de estos lugares, un cabaret de estos donde asesinaron al dueño y hubo una cantidad de cosas oscuras, pues digamos que mucho de la culpa se le achacó a Edith y ella decide pues alejarse de ese lugar y volver como a cantar a la calle y todo este tipo de cosas. Posteriormente conoce a un productor que pues la introduce en el Music Hall, que son salones con mucha influencia norteamericana en la preguerra, donde pues se cantaba en vivo. Y eso hizo que se volviera muy popular. Y pues mucha gente la amaba, entonces un sello disquero decidió sacarle un disco y bueno. Entonces de ahí en adelante empezó pues el relativo éxito y estalla la Segunda Guerra Mundial, ya con una carrera consolidada. Pero sin embargo la Segunda Guerra Mundial pues es un poco ambigua y amarga para Edith. Edith, sin embargo, era una artista pues consentida del mariscal Pétain
quien la introduce dentro de los círculos alemanes y comienza a hacer una serie de giras. Inclusive a ella se le entilga el hecho de que en París vivía en una casa muy buena, no tenía ninguna privación como los demás habitantes de París, y que prácticamente pues estaba al servicio del régimen. Posteriormente, después, cuando se hace, digamos así, como que una especie de purga, cuando termina la guerra y comienza a atacarse, se descubre que Edith, durante muchos años, ayudó a liberar a prisioneros en diferentes campos de concentración y que muchas de sus canciones, inclusive los miembros de la resistencia, utilizaban esas canciones como doble sentido para mandarse mensajes y para, obviamente, como motivarse frente a lo que significa el horror de una guerra y el enfrentarse contra un enemigo. Entonces, pues hay una canción que se llama Tie Partu, que pues habla la canción del dolor que le deja a una persona cuando un amante se marcha y la abandona sin ningún motivo. Pero entonces en realidad, si nos ponemos a mirar la letra, es prácticamente como que una esperanza para esas personas que hacen parte de la resistencia francesa. Entonces, ahí es cuando comienza el nombre del gorrión de París. Por su temperamento mucha gente empieza a atacarla, pero en realidad ella pues está, como se dice, en otro mundo y en otra órbita. Ahí es cuando conoce a un cantante llamado Yves Montand, que pues es bastante conocido, y pues comienzan un romance hasta que pues deciden separarse y ya no va más, ¿sí? Comienza giras internacionales, a tener una cantidad de reconocimiento. Sin embargo, cabe anotar que se me olvidaba que cuando niña, según algunas, algunas pues, algunos biógrafos, yo no sé si eso será verdad, la abuela materna, cuando la mamá la abandona, pues imagínese que no le da leche, sino comienza a amamantarla con vino, porque tenían la creencia de que eso acababa con los posibles parásitos que tuvieran en el estómago. ¿Usted se imagina el daño tan terrible que eso le hubiera hecho a esa niña? Entonces, pues posteriormente, eh, la salud de Edith es muy frágil, es una mujer muy frágil. Y pues a pesar de que es una persona, una figura pública y que pues ha tenido romances con una cantidad de amantes y personas, la Iglesia Católica la ataca y dice que ella vive en pecado, que ella es la personificación del pecado. A ella básicamente no le importa eso y decide entregarse más que todo pues a cantar, pero entonces comienzan los dolores, digamos, a decaer físicamente y se vuelve adicta a la morfina. Esto ocurre después del rompimiento, que no es rompimiento, sino que ella conoce a un boxeador. Este boxeador se llama, disculpen que tengo acá pues mi copialina, se llama Marcel Cerdan. Eh, ellos dos eran la pareja perfecta. Sin embargo, Marcel muere en un accidente en 1948 y pues deja devastada completamente a, a Edith. Edith a su vez comienza una cantidad de romances con supuestamente Charles Aznavour, con Georges Moustaki, con otra cantidad de personas bastante destacadas hasta que decide casarse en el año 52 y ella pues muere en el año de 1953 y pues con Georges Moustaki ella sufre un accidente automovilístico que pues le toca mandarse a hacer una cantidad de operaciones y cosas y tratamientos muy dolorosos, lo que hace que pues la morfina se vuelva fundamental en su vida. Su salud se deteriora rapidísimo y pues desafortunadamente en el año de 1953 fallece de un cáncer hepático. El legado de Edith Piaf pues prácticamente es la de ese artista incomprendida que hace que pues toda su vida y su labor estén marcadas por el arte, pero ese arte
Es hermoso también porque pues está determinado también por la tragedia y la incomprensión. Eh, la incomprensión que pues es la base digamos, de la realización de grandes obras en muchísimos artistas y que pues con Edith Piaf no pudo ser la excepción porque pues es un ejemplo para muchas generaciones y pues es un referente musical en Francia de una manera impresionante. Bien, ese fue una semblanza breve de Edith Piaf. Y pues como sus canciones, que no solamente hablaban de amor y desamor, de traiciones, de una cantidad de cosas, también pueden ser utilizadas como casi himnos de una resistencia durante una gran guerra y que pues a su vez se le endilgó, se le acusó de traición por haber sido supuestamente favorecedora del régimen de Vichy. Entonces, aquí tenemos a esta gran artista, Edith Piaf, y pues es algo que definitivamente nos ayuda un poco a entender lo que significa el temperamento de un artista. Mis amigos, muchísimas gracias por ver estos videos. Por favor, si usted quiere agregar algo, si algo me faltó o si quiere averiguar más, acá usted puede escribir aquí en la cajita de comentarios, con muchísimo gusto le contestaré. Muchísimas gracias de verdad por ver estos videos. Espero que de verdad sean muy interesantes y que puedan ustedes sacar información de acá. Y desde acá, desde este rincón, todos los mejores Hakunas Matatas que puedan existir y puedan haber por ahora y en el futuro.